Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando en vivo. Le habla David Moshe Otero de los Caminos de Israel. Como ustedes saben, hemos terminado lo que es Tisha B'Av, lo que es recordando la destrucción del templo, pero todavía el tema de la edificación del templo en nuestros días es algo que todavía se está hablando. Es interesante el Halachot Yomit de esta semana, escrito por el rabino Yitzhak Yosef, que es el hijo de el rabino Ovadia Yosef, escribe algo interesante por causa de tanto deseo que tenemos el pueblo judío, incluyendo en Israel, de poder subir en el monte, y algunos ya lo han hecho, han subido y han entrado en parte de lo que es el monte. Entonces la pregunta se hizo para tratar de rectificar supuestamente el error que han cometido algunos, y esto es un poquito de debate halágico en muchos de los aspectos. No todos los rabinos están de acuerdo, pero esta es la posición que ha tomado el Rabanut de Israel, ambos separadí como Ashkenazí. Y la pregunta se hace en lo siguiente: el monte del templo, ¿está permitido según la halajá ingresar al monte del templo? Estoy leyendo del Halachot Yomit de esta semana, que pueden recibir suscripción si desean, simplemente yendo a la página de halachotyomit.co.il, y así poder recibir su versión, sea en español, sea en inglés, sea en hebreo, y así tener una idea de los temas que se tocan halágicamente. Entonces la pregunta se hace: ¿está permitido según la halajá ingresar al monte del templo? Respuesta. Esta es la respuesta de Yitzhak Ovadia basado en lo que él ha aprendido. El monte es el lugar donde se hallaban construidos los dos templos sagrados, el último de los cuales fue destruido por el malvado emperador Tito, la cual yo he hablado sobre él, que llega a lograr lo que es la encarnación del hombre de pecado que ocurrió en el segundo templo o el primer siglo, y hace 2000 años aproximadamente. Desde entonces permaneció el lugar desolado hasta que los maometanos construyeron ahí su mezquita. Es interesante que ahí construyeron la mezquita los musulmanes, y sin embargo no vemos que son caret removidos de ese lugar. Que esto es una pregunta un poquito más profundo: ¿cómo es posible que los judíos son llamados a caret, remoción de este mundo, si transgriesan este pecado que va a hablar ahora el rabino Ovadia Yosef, Yitzhak Yosef? Como es sabido, la santidad del monte del templo es sumamente grande, y por ellos está prohibido ingresar en el mismo estado de impureza. En la actualidad todos los judíos nos hallamos en el estado de impureza ritual, ya que no existe quien no haya tomado contacto con un muerto o con quien sí lo tuvo. Esta impureza se elimina exclusivamente por medio de la ceniza de la vaca bermeja, de la cual carecemos hasta la llegada del Mashiach. En otras palabras, lo que está diciendo es que hasta que la vaca bermeja, que es totalmente rojo, como califica en el Talmud y en otras fuentes, que se esparce lo que es la ceniza de la vaca bermeja, y esto es lo que quita la impureza, y esto va a ocurrir solamente cuando ya llega en presencia el Mashiach. Bueno, seguimos. De lo cual carecemos hasta la llegada del Mashiach, y por ello es que la impureza ritual que nos afecta nos es prohibida eliminarla, y por ende no podemos ingresar al monte. El monte son la pena de caret, que significa ser cortado de la faz de la tierra, o un exterminio espiritual, así como aquel que come en el día de Yom Kippur. Es aquí que el paralelo que está poniendo de ejemplo, porque sabemos si la vida de la persona está siendo afectada aún en el día de Yom Kippur, se le permite por causa de sus estados de salud poder comer, pero sin embargo menciona cómo es un pecado de caret si come en Yom Kippur. Está hablando de la persona normalmente saludable. Nos resta que, por lo tanto, analizar los dos puntos importantes. Primero, de la santidad
lo que es la santidad del templo se mantiene intacta hasta la actualidad, y por otro lado existe algún lugar en el monte donde es posible ingresar según la halajá. Escribe el Rambam, Leyes sobre el templo, capítulo 6, incluso 14. La primera santidad con que santificó el rey Salomón en el templo a la ciudad de Jerusalén se mantiene a través del tiempo aun cuando esté destruida. Y es por esto que afirmó que aquella primera santidad del templo de la ciudad de Jerusalén se conserva a través del tiempo. Es una pregunta, pues la misma es producto de la presencia divina, de la cual no se anula, y está escrito: y serán vuestras ciudades destrucción, y asolaré a vuestro santuario. Y comentan nuestros sabios sobre este versículo que aun cuando esté desolado, conserva su santidad. Es decir, que aunque Dios destruyó el templo, todavía la santidad del lugar queda intacta, según la opinión de los sabios. Concluimos de este dictamine del Rambam que la santidad impregna la ciudad de Jerusalén. Entonces no puede habitarse en la ciudad de Jerusalén, y por ella no pueden ingresar a la misma persona impura. La gente impura no está supuesto a ir a Jerusalén. ¿Qué es esto? Por lo tanto, el ingresar hoy al recinto del monte supone un pecado de suma grave, penado con el caret. Caret es ser removido de la tierra, desconectado del pueblo, y como vimos más arriba, y asimismo transgreden hordas prohibiciones. Sin embargo, todo lo anterior aplica al espacio donde se hallaba construido el sagrado templo, pero el área circundante no está prohibido. El ingreso, como lo legisla el Rambam, lee sobre el ingreso del santuario, capítulo 3 y el capítulo 4, la persona impura por impureza de un muerto o el muerto mismo pueden ingresar al monte del templo, y por ello los grandes autoridades contemporáneos analizan la posibilidad de autorizar el ingreso de ciertas áreas del templo, el monte del templo. También nuestro maestro el rabino Ovadia Yosef analiza el tema. Vea Yevía Omer, Yoré tomo 5, Yoré Dea, capítulo 26, y el Hazón Ovadia, Ta'anit, el folio 454, extensamente, y concluye que según la opinión de las grandes autoridades no podemos definir con exactitud la ubicación del templo sagrado, y por lo tanto la mayor parte de la superficie del monte templo se considera como un lugar del templo. Incluso lugares que se hallan afuera de duda y no pueden ser accedidos debido a hordas impurezas que lo afectan. Entre los comentarios citas escribe el rabino David de Carlin, responsa Shelat David, anexo de Rishat Sion de Yerushalayim, folio 14, que en ninguna manera podemos determinar el lugar en que se hallaba el templo con exactitud, por lo que debemos de abstenernos de ingresar debido a la gravedad de la pena de caret que lo afecta, y sin muerte prematura. Debido a todo lo anterior, es preciso evitar el ingreso de cualquier área del monte, incluso después de haberse sumergido en el mikvé, baño ritual, pues toda la área, antes de la duda, se considera lugar del templo, y adhirieron a esta prohibición todas las grandes autoridades contemporáneas, como el rabino Mijael Tokoshinsky, el rabino Itzhak Valz, el rabino Shalom Mesas y otros. Por ello, aquellos que están citando alguna fuente pretenden autorizar el ingreso al monte del templo cometen un grave pecado, dice Itzhak Ovadia, como expresará en el rabino Itzhak Vasis y Minhat Itzhak, el tomo 5, y lo que es verso 1. Todas sus palabras son menos que la nada. Y aun cuando atribuyen a Raab Vad dictaminan que existe pena de caret para los que ingresan al templo, en la actualidad esta opinión fue descalificada por las grandes autoridades como el rabino David Ibn Zemra, quien escribe que esta opinión queda relegada ante la opinión del Rambam.
y las grandes autoridades que prohíben el ingreso del monte templo. Quien ingresa se hace pasible que la pena de Karet, como vimos más arriba, especialmente teniendo en cuenta que muchos acosten que incluso el Rabat no autorizó el ingreso, sino que escribió que él mismo no es penalizado con Karet, la cual no quita que éste asimismo está prohibido por la Torá. En el año 56-27, Justo el piadoso y el ministro Moshe Montefiore visitó Jerusalén y ingresó en el monte del templo, y fue entonces cuando decidió restaurar el Kotel y hizo agregar las piedras más pequeñas de la parte superior, que hoy mismo vemos que fueron fortificados, y fue aquel entonces que se hallaba en Jerusalén el gran erudito, el rabino Yosef Moshe de Lisa, el más famoso autor de la obra Yavot Da'at, quien tomó un shofar, hizo sonar para proclamar que el citado ministro se halla en excomunicación por haber ingresado en un lugar prohibido. Moshe Montefiore, siendo un hombre temeroso de Dios, junto con su maestro, el doctor Leví, se dirigieron a la autoridad de Jerusalén y disculparon por haber cometido tal pecado en forma involuntaria. Asumieron que podrían apoyarse en la opinión de Rabat de arriba citado. Los rabinos los tranquilizaron y les explicaron que la excomunión no tenía efecto, pues el rabino que la profirió lo hizo en forma impensada, y explicó así el rabino Ovadia Yosef que la autoridad de Jerusalén no justificaron el accionar del ministro, la cual está prohibido por el Rambam y demás autoridades, sino que le dijeron que la excomunicación no tenía efecto debido a que actuaron en forma involuntaria. Y en un opuscúsculo denominado Shaharei Yerushalayim de 56-39, escribieron que el ministro de Montefiore se atrevió de ingresar al monte y tras obtener el permiso especial del sultán del imperio y sobornar con grandes sumas de dinero, a admitir que Jerusalén y otras autoridades ismaelitas, todas las cuales llevó a cabo sin consentimiento de los sabios de Israel. Y la cita de la obra de Yaakov Yosef, que es gran erudito del rabino Shmuel Salanz, se halla entonces en Jerusalén y amonestó personalmente. En conclusión, dice el rabino Itzhak, en conclusión está prohibido ingresar al monte del templo y a toda la área del mismo, pues desconocemos el lugar exacto en que hallaba ubicado el templo, como lo dictaminan los grandes autoridades de Israel, en contra de los que algunos expertos afirman que es posible delinear el lugar donde se hallaba ubicado el templo. En la próxima versión se van a ver la entrega que explicamos al respecto, y citaremos el episodio de nuestro maestro, el rabino Ovadia Yosef, que durante su infancia también preguntó en cuanto a esto. La pregunta que yo tengo es: ¿cómo se va entonces reedificar el templo si hasta la actualidad el presente rabanut y sabios del presente lo tienen prohibido aún subir hacia el lugar del monte del templo? ¿Cómo se va a hacer? Hay que esperar que se busque la vaca roja, hay que esperar que venga entonces el Mashiach. Y sabemos que hay opiniones que permiten que sea antes de que aún sea el Mashiach. Obvio, tenemos solamente una solución: hay que buscar la vaca roja. Shalom, shalom.